Continuamos una vez más. Gracias por estar en sintonía aquí en Buenos Días RD en el canal 25, canal de los campeones. Bueno, como estábamos hablando antes de la pausa, para todas aquellas personas que son de aquí de Santiago, tengan por seguro a partir de las 5 de la tarde no transitar por el centro de la ciudad, ya que se va a estar realizando el desfile del patrón Santiago, por el cual va a ser un poquito hasta incómodo. De hecho, la página del Intran y de la alcaldía pueden buscarlo. Hicieron público una serie de vías alternas para que puedan transitar por ello. Pero hablando de otras vías alternas y de cierres temporales, resulta que resulta que el Ministerio de Obras Públicas, disculpen la trabita, anunció el cierre en la carretera de Casavito y Constanza. Hace un par de días lo anunciaron y eso está feo ahí. Yo vi fotos ayer. No, yo de hecho vi videos donde había un camión transitando hace poco y tú veías prácticamente cómo la tierra se caía y se despegaba de ese tramo. Erosión del terreno. Erosión de terreno, las correcto. Lluvias. Ahora no ha llovido tanto. No ha llovido tanto, pero... Eso viene de atrás. Claro, no, viene de atrás. Yo recuerdo que de hecho desde hace unos meses que estuve ahí por Constanza, que tomé ese tramo, ya que era más cómodo y donde me iba a dirigir, esa era la vía que me estaba recomendando. Y yo recuerdo que en ese momento habían camiones de gran peso que estaban pasando por precisamente ese tramo que pude ver en el video, y las personas estaban diciendo, tengan cuidado que se está deslizando un poco la tierra. Wow. Para ese momento sí estaba lloviendo. Dije, bueno, esto lo van a tener que cerrar de forma obligatoria. Y de verdad que era necesario. Para evitar una desgracia, mejor que lo cierren. Claro, totalmente. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicación, MEOPC, anunció el cierre parcial de la carretera Casavito-Constanza por un periodo de 20 días para darle continuidad a los trabajos de reparación de la vía que se encuentra en estado crítico, en el kilómetro 10 del tramo La Sabina. La información fue ofrecida durante un encuentro encabezado por Robinson Durán, en representación del ministro de Obras Públicas, así como los alcaldes de los municipios de Constanza y del Cabildo de Tireo, entre otras autoridades, quienes aseguraron que habrá horarios establecidos para el tránsito de los vehículos. El cierre parcial entrará en vigor a partir del próximo lunes 28 de julio hasta el 17 de agosto, en un horario de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 7 de la noche, exceptuando los domingos, ya que tendrá el acceso a libre tránsito. Independientemente de que habrá un acceso, porque evidentemente ese tramo no se puede cerrar al 100%, sino que se pautaron unas horas. Evidentemente todas las personas que vayan a transitar por aquí tienen que hacerlo de forma en despacio. Me imagino que va a haber un personal que también va a estar indicando a la gente de cómo no pegarse a las orillas, porque es bien complicado, como pudimos ver ahí en imagen, eso es prácticamente un barranco. Eso hay que rellenar bastante bien con lo que le llaman los muros, los gaviones. Los muros de gaviones. Sí, pero ya usted sabe, porque ahí pasan patanas, tanqueros, alimentos. Constanza alimenta prácticamente a muchas zonas del país. Yo creo que casi prácticamente a todo el país. De ahí salen muchos... que la papa, la cebolla, la zanahoria, la fresa, todo. Mayormente papa, fresa. La lechuga. Muchos productos. Claro, hay otras zonas del país también que producen, pero ahí es... un manantial de producción. Así es. Y también reconocer que Constanza también es un centro bien turístico, donde muchas personas de exterior, o sea, de otras provincias del país, los fines de semana tienen como tradición de ir a Constanza. Hay algunos que acampan, otros tienen sus casas vacacionales. Y ahora en las vacaciones de los niños, que no están ahora mismo en las escuelas, muchos padres los fines de semana iban hacia Constanza. Sí, así es. Entonces, de por sí es un espacio bien, vamos a decir, bien transitado. Estos tramos. En el turismo interno. En el turismo interno de aquí de la República Dominicana, por lo que obviamente no nos estamos lamentando de por sí, porque era necesario que se cerrara esto para la reparación y evitar una tragedia que gracias a Dios hasta el momento no se ha dado. Exacto. Mire, Venecia Morales Quiñones, el código laboral y otros códigos, creo que el penal, se empantanaron. ¿Cómo así? Que quedó frenado. Porque hay, por ejemplo, en cuanto al laboral, hay oposición del empresariado. No sé, pero a veces las cosas hay que evaluarlas a profundidad. Y a veces, bueno, el penal tiene demasiado tiempo evaluándose. Yo no sé si definitivamente saldrá en esta legislatura. Pero el Consejo Nacional, por ejemplo, en este caso del laboral, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, y la Confederación Patronal Dominicana, COPARDON, ASONAHORES, que es la Asociación Nacional de Hoteles Turismo,
consideran que hay espacio para analizar puntos que son necesarios para lograr un acuerdo adecuado y moderno del Código Laboral luego de ser aprobado en el Senado, porque los proyectos, los códigos de leyes se aprueban en el Senado, pasan a los diputados, pero también luego de que eso sale de los diputados y senadores, lo promulga el presidente, o sea, el presidente del Poder Ejecutivo en este caso. Pero luego, no es que sí, luego viene la normativa, crear los reglamentos a esas leyes. Claro. A veces hay leyes y proyectos que se aprueban y quedan en el limbo porque no le crean los reglamentos y la normativa para poder ser aplicados, entonces quedan en un limbo. Claro. Que fue aprobado en tal año, pero no se le creó la normativa, los reglamentos. Entonces, ¿en base a qué nosotros vamos a regular? ¿Entendiste? Claro. Entonces, ahí hay que revisar bien porque hay puntos que los empresarios no están de acuerdo porque cada quien habla para su lado. Sin embargo, tiene que ser un equilibrio. Sin empresas no hay trabajadores, pero sin trabajadores no hay empresas. Claro. Se necesita mutuamente uno y otro. Y también debemos dejar espacio a que puedan desarrollarse las empresas para que creen más empleos. Claro. Porque en el empleo está también una de las claves del desarrollo. País que no tiene empleo, pues no hay desarrollo, no hay movimiento económico. Porque cuando la gente tiene su dinerito en los bolsillos, es que va al supermercado, va al colmado, va a las tiendas y ahí se arma o se forma el dinamismo económico. Por eso todo tiene que estar en equilibrio. A veces por el populismo, los políticos, perdone usted política, pero me refiero en sentido general, lo que yo he visto hasta ahora, por populismo quieren beneficiar a un sector específico. Entiéndase el caso de los trabajadores, para ganar votos, porque vienen las elecciones, para que no le vayan a pasar factura, pero a veces hacen daño al sector que también necesita estar en equilibrio. ¿Qué es la naturaleza? Yo siempre he dicho, creada por Dios, el equilibrio perfecto de las cosas, creo que lo he dicho antes. Así mismo las sociedades. Por eso, en materia económica, oferta y demanda. Pero, así mismo se da en el empleo. Yo necesito trabajadores. Caramba, no aparecen, pero sí están apareciendo ahora. Pero le tengo que ofrecer un sueldo, que ellos sientan un atractivo de trabajar conmigo, si fueran, o sea, como empresario, poniendo un ejemplo. Pero también yo tengo que pagarles bien, pero ellos tienen que responder al empleo, a lo que hacen, al trabajo. Pero si todo está de un lado, a favor del trabajador o del empresario, pues la gente no va a trabajar o el empresario se va a desencantar y va a dejar eso botado. Entonces debe haber un equilibrio porque eso es lo que queremos. Que así como lo es la naturaleza misma, el equilibrio perfecto de las cosas, socialmente haya equilibrio, aunque a veces no lo hay, en muchos aspectos. No, así es. Y tú sabes que, de hecho, yo estuve viendo algunos comunicados donde algunos diputados, y en este caso hablo del diputado Charlie Mariotti, del Partido de la Liberación Dominicana, el hijo del hijo de Charlie, sí. Así es, donde él cuestiona la forma en la que se ha estado trabajando el tema de este código, que no ha sido parecido a cómo se trabajó el Código Penal, que se trabajó con una comisión bicameral, es decir, de las dos cámaras, para analizar bien cuáles puntos se iban a aprobar. Él cuestiona esta parte de que esto pasó prácticamente por una aprobación de forma emergente, o sea, fue algo de emergencia, sin ni siquiera verificar cuáles son los pasos, por lo que él le solicitó tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores que estos temas regresen nuevamente a una comisión para que sean verdaderamente analizados, porque se entiende que tiene que haber, así como tú dices, Alberto, un equilibrio entre ambas, vamos a decir, partes que serían afectadas, tanto para el trabajador, pero también para la persona que son los dueños de las empresas, esos empresarios. Sí. Entonces, es así como tú dices, es un tema que hay que analizarlo bien con pinza, porque tú no puedes beneficiar a una sola parte al 100%, pero maltratando a la otra. Es un temita bien delicado. Así también como tú expresaste, el tema del populismo tiene mucha relación a las decisiones que se toman ahí en ambas cámaras. Y no solamente con el Código Penal, no con el Código, de trabajo, sino el Código Penal,
Respecto a las tres causales, tú sí. quizás ves representantes que estarían de acuerdo con una posición, pero no les conviene públicamente estar contra la iglesia y te presentan otra posición. Entonces, eso es un tema populista. El tema populismo es lo que define mucho esas decisiones que se toman allá en la Cámara de Diputados, pero no un populismo quizás de conveniencia a lo que pide la mayoría del pueblo, sino a lo que piden grupos específicos que le conviene a esos representantes políticos. Ese populismo le ha hecho un daño terrible a la democracia. Total. Las democracias están en crisis en muchos aspectos, porque el populismo lo ha llevado a eso. El hecho de estar complaciendo sectores. Claro. Pero mira, este tema del código de trabajo yo siento que tiene dos partes bien divididas. Sí, tú ves que cuando hacen una publicación, hacen una comunicación a nombre de los empresarios, tú ves automáticamente todo el mundo en los comentarios, que me imagino que son empleados de una empresa atacando directamente a esas personas del empresariado. Pero cuando tú ves una publicación de los empleados presentando su postura, que es con el tema de la cesantía, que no se debe eliminar, que el maltrato, que etcétera, etcétera. Varios puntos ellos expresan. Tú también entras a los comentarios y ves cómo dueños de empresas le caen arriba a esos empleados. Es un temita bien delicado. Por eso les exhortamos tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores que se sienten bien a analizar este tema, porque no podemos seguir moviendo años y años para aprobar este código. Es sumamente necesario, pero que se adapte a lo que realmente la República Dominicana en este momento necesita. Y no solamente tanto en este momento, lo que le convenga hasta a largo plazo, que no sea algo que se tenga que estar modificando constantemente. Así es. El tema también que ocupó mucho espacio la semana pasada, incluso a principio de esta, fue el tema del Jardín Botánico. Los trabajos de ampliación del Jardín Botánico reducirá las aceras residenciales. Parece que los moradores de esa zona están conformes. Los moradores de la zona de ampliación de la Avenida República de Colombia dicen que esta obra reducirá las aceras de los residenciales por ahí, aunque la acción les beneficiará al disminuir los tapones y mejorar la fluidez del tráfico en la zona. O sea, definitivamente el Botánico no va a ser cercenado, o sí, le van a quitar una parte al Botánico, porque hubo una presentación con bombos y platillos y hablaron hasta de túneles. Lo que a mí me preocupa, Venecia Morales, es lo siguiente. ¿Cuánto van a durar haciendo eso? Porque a veces la cura resulta más mala que la enfermedad, como dice la salsa aquella. La cura resulta más mala que la enfermedad porque a veces se comienzan proyectos y pasan hasta 5 años y 6 años. Una eternidad a veces. Y tú dices, pero por Dios, ¿cuándo que van a terminar esto? Porque no se sabe en muchos casos los fondos cómo van a fluir para poder avanzar la obra. Tú diciendo esa parte, a mí hasta los ánimos se me bajan, porque algo muy característico, y ojo, no es un tema tanto político, sino que es una realidad que hemos estado viendo en los últimos años, que es lo característico de este gobierno, que desde que inician una obra es difícil finalizarla. Es difícil terminarla en el sentido de que se duran muchos años y claro, se entiende. Hay obras que son de ciertas magnitudes que requieren de muchos años para finalizar su construcción. Pero entonces tenemos muchas, por ejemplo, ahí mismo en Santo Domingo hay construcciones que todavía no se han finalizado como para agregar una nueva. Y que sabemos que en 1 año ni en 2 años se va a finalizar probablemente, que quizás requiera hasta de préstamos para que se pueda ejecutar y que se necesitan de ciertas aprobaciones y que, por ejemplo, que en ese tramo, que ahora mismo el tema de ese tramo son los entaponamientos, pero desde que tú inicias una construcción va a ser peor el caos. O sea, a uno como que uno dice, espérate, no sé si conviene. Yo te puedo hablar de una cerca del Botánico, el 9, el kilómetro 9. ¿Cuántos años tiene el kilómetro 9? ¿Y cuántas fechas le han puesto? Han puesto fechas. Yo no hablaría de fechas. No. Estaremos trabajando a todo dar para tratar de entregarla lo más pronto posible. Ese es el comunicado. Pero mira, Alberto, deberían contratarte de asesor de comunicación. Bueno, te he dicho algunas cosas aquí durante las varias intervenciones que hemos tenido juntos, que te hablo de esas estrategias, porque eso de decir fecha, eso de crear esperanza. Eso es lo que hace que la gente lo tache a ellos. No, porque cuando tú le dices, no, miren, para principios del 2025, ya 2025 ya está más de la mitad del año. No, pero por Dios yo todo se terminó. No, que ya a finales de 2025, pero Venecia, ya en 4 o 5 meses ya se está acabando el año. Tú me decías a mí que en 4 o 5 meses se va a finalizar el 9. O sea, son temas que uno lo cuestiona muchísimo y a quien le hace el daño es el mismo gobierno, a quien lo dice. A quien lo promete. Claro. A quien lo promete para una fecha. Diga que lo va a terminar, pero no digan cuándo. Es lo primero, pero hay una estrategia, la esperanza. La estrategia de que, ay, mira, ya lo van a entregar en febrero, ya van a terminar. Entonces la gente se cree esa falsa promesa y se hace ilusiones momentáneas. Pero eso puede ser, vuelvo y utilizo la palabra,
un boomerang. Un boomerang. Como lo ha sido ya. Exactamente. En esta gestión de gobierno, en este segundo periodo del gobierno actual. Porque es lo que te digo, o sea, al final de cuentas, si hablamos de una intervención del Jardín Botánico, ¿qué tiempo realmente conlleva esto? Vamos a traer un experto. Aunque ya uno no confía mucho en los expertos que ellos llevan ahí al público a hablarle. Y oí hablar de túneles y yo dije, ay Dios mío. Ay, Dios mío. Me puse la mano aquí. Pero en el tramito que están haciendo aquí en el monumento. Túneles. Ay, esos túneles. Y no son túneles cualquiera. Ahí tendrían que poner un túnel de ¿cuántos carriles aproximadamente? Mínimo 2. Bueno. No puede ser un túnel estrecho. No es imposible. Es algo plausible, pero lo que nos referimos en este caso es el tiempo que conlleva. Queremos solucionar con el tema del caos vehicular, pero la intervención actualmente al Jardín Botánico con obras sin finalizar como el 9, que está a pocos kilómetros también de donde está el jardín, eso lo que va a generar es el peor caos, tapones en Santo Domingo. Ahora yo te pregunto, eso le va a caer a ustedes como gobierno. Entonces hay que analizar muy bien esos puntos. Presidente, evítese tantas preguntas en la semanal que a usted no le gusta porque se contradice mucho con los comunicados de los ministros. Hay que bajarlo a 15 días o a un mes. ¿Verdad que sí? Sí. 2 veces al mes. Yo entiendo que es suficiente. Sí, porque ya como que, y que asegurando que antes de ir a una semanal que los ministros les reporten bien al presidente que es lo que él tiene que decir. Sí, porque a veces cuando escuchamos al presidente diciendo una noticia y escuchamos luego al ministro de esa institución diciendo otra cosa y después a otro ministro diciendo otra cosa, como que entonces uno dice, ven acá, ¿y cuál es la falta de comunicación? Presidente, ¿se le está yendo por encima o usted no tiene conocimiento de qué es lo que está pasando? Por ejemplo, impacto de prensa. El cambio de los horarios en oficinas públicas, ¿eso se aplicó o no se aplicó? O sea, ¿dónde está eso? ¿Qué resultado ha habido? Porque se supone que hay un plan, una acción y un reporte de cómo resultó ser. Pero no, eso fue para impactar en la prensa. Les pregunto, o sea, ¿dónde está eso? ¿Que se ha hecho eso? Que iban a trabajar en un horario rotativo o diferente, me parece, para evitar tapones. Eso como que no se ha dado. Sí, pero también te voy a decir algo. Yo critico en cierta parte ese horario, como que no lo entendí mucho. Yo no lo entendí. La diferencia del horario son como 30 minutos o 1 hora. O sea, podría haber tenemos resultado. Que de 7 y media está bien, puede haber resultado porque hay gente que entran a las 8 en el plan. O a las 9 y pueden asistir a una institución e ir a las 7 de la mañana, pero al mismo tiempo yo siento que eso no es tan efectivo. Tú tienes mejor que alargar un horario de que la gente cuando salga de su trabajo tenga el acceso sin presión de que pueda asistir a esas oficinas públicas. Por ejemplo, a cambiar una licencia, a renovar una licencia, a sacar algún documento, pero también tiene que desplazar a que esas personas que laboran en eso no entren en el horario habitual para que no hayan tantos vehículos. Pero eso se anunció con bombos y platillos. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está? No se le ha dado un seguimiento. El seguimiento, porque es impacto de prensa. Claro. Vivir de la esperanza. No, y la gente así mismo como nosotros cuestionamos, dirán, bueno, ¿y qué ha pasado con precisamente ese tema? ¿Dio resultado? ¿Ha funcionado para algo? ¿O cuál fue la finalidad de expresarlo? ¿O se está ejecutando realmente? ¿De verdad hay instituciones públicas que están entrando a esa hora y tienen 2 personales, o sea, personal rotativo, que un grupo entra a tal hora y otro sale a tal hora? O sea, realmente se está haciendo, al menos informarle eso a la ciudadanía para allantar a uno y decir, bueno, que se están intentando. Bueno, vamos a esperar tantos meses para el resultado. Así es, vamos a una breve pausa, ¿qué te parece? Y en breve estaremos con la parte final de Buenos Días RD. Año tras año,